Y si en una de esas, Pedro, el tiempo todavía les da a ustedes como para darme una explicación rápida en algún momento de cómo funciona, pues mejor todavía, ¿no? Pero no Ujú. quiero verme acotado a lo poquito que yo conozco en ese sentido de estas últimas tecnologías digitales que muchos han venido utilizando. Yo conozco más a profundidad dinámicas de grupo, algunos ejercicios, pero sin esa base tecnológica necesariamente, ¿no? Ajá. Muy bien. Bueno, pues déjeme compartir la pantalla Ujú. de lo que es la pauta. Usted nos va platicando más o menos qué es su idea y nosotros entre todos vamos a sacar estas ideas lo que podamos tener. Usted habla de una bienvenida y en este caso la primera sesión se hace una intro a lo que es las sesiones Active Class. Muy bien. Ujú. Y luego empezamos ahora sí con una pregunta detonante. Al llegar a esta clase nosotros vamos a tener, me refiero a nosotros equipo docente, que no soy pero me incluyo, vamos a tener ya una idea de el alumno dónde trabaja, un poquito de su contexto. Recuerda me comentó que para esto ya la idea es saber o tener una idea de qué se dedica el alumno en dónde trabaja. Entonces, bueno, yo preguntaba si había una actividad de preséntate a tus compañeros o algo así, o una encuesta, en la cual le podemos decir, bueno, pues César trabaja en el TEC, es de esta maestría, y ya eso nos da alguna información para trabajar el resto de las Active Class. Suponiendo que nosotros ya tenemos esta información de que ya tenemos una idea del alumno, a lo mejor es muy pronto porque empezamos el lunes y ya miércoles tenemos, entonces empezamos nosotros a preguntar. Aquí para esta sesión ya el contenido es sobre estrategia y su contexto. Eh, Para esta sesión, fíjate, ellos ya leyeron el capítulo de arranque del libro, entonces ya traen algunos antecedentes. Pero me regresaría justamente a ese punto que tú comentabas, Pedro, que a mí me parece que existe la información, pero no estoy seguro, igual ya que Iván me puede ayudar, ¿no? En saber si existe en algún otro lado esta información que pudiera estar sistematizada de los alumnos que tuviéramos en la clase, si se pudiera hacer desde la inducción, por ejemplo, ¿no? Porque sé que el lunes tenemos la inducción y pudiéramos avanzar a tener un perfil preliminar de ellos, o intentar hacerlo aquí. Sin embargo, mi sensación siempre, Pedro, en este punto es que terminamos dedicándole mucho tiempo, ¿no? Por pequeña que sea la actividad, te consume un tiempo que no estoy seguro que valga la pena aquí o por lo pronto en la primera sesión trabajar, ¿no? Este, pero vaya, precisamente por eso estaba un tanto indeciso de cuánto conocer de ellos, ¿no? Cuando menos en esta primera sesión. La pregunta también sería, ¿qué buena práctica existe, cuando menos para que ellos se sientan identificados, ¿no? Y digan, oye, ya al menos alguien sabe qué soy, qué hago, y es como cuando llegas a los cursos o empezabas tus clases, ¿no? En el modelo tradicional, a ver, pon tu letrerito, ¿no? O algo así, ¿no? ¿Qué siente el alumno para verse involucrado y cómo lo propiciamos, ¿no? Una sugerencia. Ay, Ujú. Actualmente está un foro de presentación. ¿Por qué no incluir un formulario, un cuestionario como los que hicimos, Iván? O sea, preguntas directas así, sobre que puedan arrojar datos, rápido y de procesar sobre el perfil del alumno. Tú, Ahí tú en dices, Ale, el como foro. para que llegáramos con esa información ya. Ajá, exacto. Es que Y no sé qué tan entonces, fácil sea, Iván. A mí me parecería genial, pero la pregunta es si existe el espacio y si tuviéramos tiempo para procesarla, ¿verdad? Porque ese sería el ese otro reto, ¿no? es el detalle. ¿Cuántos alumnos están estimados, César? Aquí 40. 40. entre 30 y 40. Bueno, de lo que comentaba el profesor y Pedro y todos, si no me equivoco, al momento de la inscripción se genera un Excel que se puede bajar desde el portal, en donde viene información, además de la materia en la que está inscrito el alumno, se puede bajar información precisamente de algunos datos de
creo que fecha de nacimiento, lugar de trabajo, lugar de procedencia. Pero obviamente, bueno, a reserva de que esté actualizado, bueno, pues es lo que pudiéramos tal vez en algún momento usar sin necesidades de hacer tanto procesamiento, porque digamos que ya en ese Excel que se baja ya está todo plasmado. Ya nada más habría que, bueno, yo lo podría compartir o podría hacer así como que tratar de ver si se pudieran resumir algunos rubros, puesto que de 30 a 40 alumnos, no sé no sé cuántos vayan a coincidir en una empresa o en la misma empresa, ¿no? Pero ese podría ser también otra opción. Bajar ese archivo que se genera, en teoría ya tiene que estar disponible en el primer día de clases, que ya están los alumnos inscritos, y ya nada más, pues aquellos que se llegan a inscribir en tardías, pues estarían fuera, ¿no? Pero ya son los menos. No sé si eso ¿Ese de dónde lo bajas, servir. Iván? Del portal del famoso Luminis, ¿no? Que ahí bueno, eso ya es cosa administrativa, no voy a mencionar eso ahorita. Pero sí pudiéramos ahí tener ese input a través de ese Excel. Yo es el que bajo cuando tengo para hacer ese match y tener la lista de los alumnos inscritos. Sí, aunque mi duda ahí sería si tenemos información suficiente como para poder caracterizar al grupo, ¿no? Que es lo que me interesaría más, ¿no? Sí. Es decir, si yo veo que ellos vienen de cierto tipo de industrias, que tienen cierto tipo de experiencia, muy probablemente la pregunta detonante va a ser mucho más fácil de orientar mejor, ¿no? Es decir, pongo un ejemplo, ¿no? En esa pregunta yo había planteado en la presentación que elaboré, el cuestionarlo sobre por qué es importante definir una estrategia en una empresa. Sí. Y si la pregunta al menos logro, sí, focalizarla, oye, ¿por qué es importante en tu industria tal, o en la industria B, en la industria C, ¿no? O más allá, ¿no? Inclusive decirles, a ver, Juan, ¿no? Reconociendo que está Juan ahí, ¿no? Yo sé que tú trabajas en este tipo de industria. ¿Por qué sería importante en una industria como la tuya definir una estrategia, ¿no? Aunque a veces me he cuestionado si llegar hasta ahí no es invadir un poquito su privacidad, ¿no? Es decir, ¿hasta dónde, Pedro, no? Interactuamos con el alumno buscando esa personalización, sobre todo pensando en que en este primer momento ellos tengan una motivación para engancharse con la clase, ¿no? Ok. Sí, muy buena pregunta. ¿Por qué es importante tener una estrategia? Este primer capítulo ya define lo que es una estrategia, supongo, o esto no va a tener mayor problema. Es más bien por qué es importante. ¿Qué pasa si nos vamos un poquito más a ver un ejemplo donde ya se hizo una estrategia y resultó exitosa? Una estrategia va a tener diferentes elementos. Tenemos 10 minutos. Se me vino a la mente, no sé hasta dónde pueda aplicar ese video que nos pasaron hace 3 semanas de rector David Garza, donde dice, cumplimos un año de COVID y dura 7 minutos y salen los principales actores de esta pandemia. Dice, cumplimos un año de COVID, no nos imaginamos que fuera a ser tanto, ¿qué hicimos? Y entonces aparece la persona de la doctora Paulina, dice, pues estamos frente a una situación, ¿qué había que hacer? Y aparece una doctora, dice, teníamos que poner nuestros recursos. Claro que sí, los ponemos los recursos. Buscamos a las personas adecuadas, tomamos las medidas necesarias y después hicimos tecnología, etcétera. Y es un video inicialmente, pues, motivante, pero hay elementos tanto de estrategia como de gestión como de planeación. A lo mejor estos ya no son temas tan propios, sino que más bien es, la pregunta puede ser, ¿por qué es importante tener una estrategia? ¿Qué pasó después de este video, después de este año que tuvimos de pandemia? Y esto, por un lado, bueno, sí, le vamos a dar un enfoque a nuestro primer capítulo, nuestra primera sesión, es motivante y ellos también conocen la institución. Entonces, por varios frentes podemos darle ahí, enriquecer al alumno y que él de entrada, sí, en forma detonante, captemos su atención, lo enganchemos.
Y entonces ya con esos a lo mejor, después de ver el video de 6, 7 minutos, entonces ahora sí un Menti. Ese Menti, cuando el formato es cuando aparecen todas así en lluvia de ideas, a ver con tu palabra, ¿por qué es importante tener una estrategia? ¿Qué esperamos de respuesta? Para tener éxito, para saber a dónde vamos, para saber medir riesgos, etcétera, etcétera. Y ahí vamos a ver qué nos responden ellos sobre la importancia de una estrategia. No sé, estaba así pensando. Fíjate, Pedro, que me parece muy interesante y me regresa a algo que yo suelo usar justamente en ese primer momento, que es el famoso pain and pleasure, ¿no? Que es eh, empezar por el lado negativo, ¿no? Es decir, a ver, ¿qué pasa con las empresas que no tienen una estrategia? Sí. Es decir, mira, desaparecen, fracasan. Aquí tenemos el ejemplo de esta y esta, ¿sí? Pero las que sí lo han hecho, han logrado esto. ¿Sí? No hablar de algún caso en particular, pero sí el tocar esa fibra, ¿no? Decir, a ver, tú quieres moverte en el ámbito en el que las cosas pueden fallar, así sucede o así se da. ¿Sí? Lo placentero es reconocer que si lo haces, se logra esto. Ok. ¿Sí? Entonces, con eso, aunque muchas veces pudiera ser un poco traumático o difícil entrar de esa forma, en algunos contextos funciona. Si no lo tienes, este es tu escenario. Si lo tienes, mira lo que obtienes. Bueno, ¿Sí? es un punto de vista o positivo o negativo, pero lo que estamos Eh, buscando se cumple porque nos traemos la atención del alumno. Es la función de esta pregunta detonante es captar la atención y lo estamos haciendo. Y a lo mejor si es, pues me impacta, ¿por qué no? Híjole. En O psicología me se impacta porque llama, sí. en psicología se llama terapia de shock, es decir, así una confrontación muy fuerte con la posible realidad. Y entonces lo lleva a pensar, wow, entonces, ¿cómo puedo evitar caer en esa situación? Y excelente, es, creo que coincidimos. El sí, punto aquí, Alex, ya que lo tocas desde esa perspectiva, es cómo formulamos esa pregunta. ok. Es decir, ¿cómo los enganchamos así de inmediato, ¿no? Sin necesidad de elaborar demasiado una historia, ¿no? Digo, a lo mejor pudiera, el punto para mí aquí es que formular una pregunta en ese sentido es muchas veces equivalente a algo a lo que le decimos a nuestros hijos cuando están pequeños, ¿no? ¿Sí? ¿Qué te pasa si no te comes las verduras, no? Ah, sí. Vaya, esa pregunta de inicio para llamar su atención de golpe es la que creo que a veces no es tan fácil de definir, ¿no? Pues yo pienso que aquí ¿qué pasaría si la organización no tiene una estrategia Bien definida definida? Es que es muy suave. Ajá. Está muy padre, ¿no? Pero vaya, la pregunta es si ustedes conocen si hay una forma más fuerte o de mayor impacto de llamar de inmediato la atención de ellos, ¿no? Algo parecido a, no sé, ¿sabes lo que pasa con las organizaciones cuando no piensan en este tema o cuando no definen una estrategia? ¿No? Ajá. muy Pero bien. vaya, ese sería mi punto, ¿no? Que hay dos opciones. Empiezas con una pregunta que los confronte, ¿sí? Y de alguna forma suelo darles una respuesta en términos de, bueno, mira, lo negativo es esto, pero lo positivo puede ser esto, ¿no? ¿Sí? El que tengas éxito. Ahora, ¿cómo hacerlo entonces? Si ya te convencí de que vas a tener éxito. Ah, y aquí te va la explicación del tema, que es donde entro en ese primer ciclo de explicación, ¿no? Decir, mira, el poderla formular consiste de esto, 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 esto y esto, ¿no? Ujú. ¿Sí?
Y lo que, al menos lo que tengo planteado, por ejemplo, ahí en esa primera sesión es que ya que los enganché, ¿sí? Ya que en su momento, después de haberlos enganchado, les digo, ok, te convencí de que lo debes de hacer, perfecto, aquí está cómo se hace. Y luego ya en la reflexión, los cuestiones sobre cómo crees que esto aplica entonces a tu propio caso. Reflexiónalo, ¿no? ¿Sí? Y dame algunas de tus reflexiones. En esta primera parte es solamente una respuesta ante algo que no se hace y más adelante es la reflexión o serían al mismo tiempo en esos No, 10 en la minutos. primera etapa, tú les dices, o me concentro en decirles, no lo haces, te va a pasar esto. Si lo haces, vas a lograr esto. ¿Sí? Es decir, en la primera etapa trato de convencerlos de manera muy rápida y efectiva, ¿sí? Del por qué les conviene hacerlo. ¿Sí? Seguido, que sería el primer ciclo de explicación, del que, ok, ya te convencí de que debes hacerlo, o sea, estás verdaderamente convencido de que debes hacerlo, aquí te va una primera etapa en la que te digo cómo hacerlo, ¿no? Que es la explicación que viene ahí en el primer ciclo de explicación de contenido, que es el que contiene el subtema 1. Muy bien. Y ya que los convencí del cómo, es decir, ahora cuando les dije, y así es la forma de hacerlo, reflexionamos sobre cómo o qué implicaciones tendría en su propio contexto, ¿no? Y ahí es donde está una de mis dudas. En esa reflexión, considerando que tampoco dura mucho, ¿qué herramienta pudiera ser efectiva para que ellos estén activos, ¿no? Porque me parece que he entendido que el concepto de actividad tiene que ver con que ellos estén moviendo, utilizando alguno de sus sentidos, más allá de solo el estar hablando, ¿no? Algunos otros sentidos, ¿no? Esta parte de reflexión, el alumno debe escribir lo que está usando con sus sentidos, o sea, yo decir, bueno, reflexiono, qué implicaciones tendría en mi propio contexto, a lo mejor un párrafo y escribo. ¿Tengo que escribir algo? Preguntaría yo, ¿cómo ven? Número dos, yo digo que sí. Número dos, lo tengo Pero que en sus propias publicar. notas, ¿crees tú? O sea, sus propias notas, o hacerlo a través de alguno donde recopilemos todas las opiniones, porque luego activar esas tecnologías, esa es mi preocupación, que nos lleva más tiempo el que se den de alta, el que se metan, ¿no? Ajá. Ahí podría ser, por ejemplo, que la pregunta detonadora sea, ¿tu organización cuenta con una estrategia? Sí o no, primero, y luego dividirlos en dos grupos, los de sí y los de no, es decir, agruparlos, pero todavía en plenaria. Bueno, los que sí, los que dijeron que sí, es decir, usted presentar, bueno, pues felicidades, entonces tienen un gran paso, etcétera, pero los que no, entonces ahí va esa terapia de shock. Luego, llevarlos, o sea, darles ese, esa aportación, esa explicación del por qué es importante y el qué implicaciones trabajarlo así en esos dos grupos, para que los que dijeron que sí tengan oportunidad de reflexionar si realmente están en esa situación idónea o todavía tienen que trabajar. Y los que no, pues tienen más trabajo, ¿verdad? Fíjate que me parece muy interesante lo que planteas, Ale. ¿Verdad? Porque pues yo puedo decir, ¿tienes buenos hábitos de alimentación? Sí, pero entonces me presenta así una nutrióloga. Bueno, entonces tú debes de consumir tantas calorías, estos alimentos, y ya cuando me pongo yo a revisarlo contra el modelo ideal, me doy cuenta que no. Y Pero tengo que ahí la responder. pregunta es, ¿será recomendable cuestionarlos antes o después de mi explicación para que entiendan lo que
en teoría implica el estar haciéndolo realmente en su empresa. Yo pienso que Adelante, Ale. yo sugiero que sí antes, porque eso es lo que va a marcar la pauta, o sea, de dar una opinión a dar ¿cómo decirlo? Como una opinión con argumentos, con ideas así claras, o sea, pues sí, con un poco más de reflexión, ¿no? De, sí, por esto y por esto y por esto. Entonces, a lo mejor ellos la han visto, no sé, formulada en los documentos, pero una cosa es que esté declarados los principios, valores, etcétera, y otra cosa es que realmente la estrategia Pero entonces, esté viva. esa me sugieres que sea la pregunta detonante. Sí, o sea, empezar con eso, así, de una manera sencilla, o sea, que ellos digan sí o no, ok, entonces nada más identificar, ok. Pero Vamos seguido de la terapia de shock. Exacto, ajá, ¿Ok? Y luego ya la explicación, exacto. ¿no? Y luego ya en la reflexión. Que revisen, o sea, esos dos grandes grupos, sí y no, o sea, que fue, que Pero ya en la reconsideren su práctica, ¿no? postura, exacto, que reconsideren su postura y entonces, ¿qué es lo que pueden escribir? Pues eso, a ver, te reafirmas, tú dijiste que no hay una estrategia en tu organización, ¿por qué? Si la hay, ¿por qué? Entonces, eso ya está él trabajando sobre su realidad y está aportando información. En el trabajo en grupo. Exacto, sí. Ahí mi preocupación, y por lo que estoy viendo que está haciendo Pedro, es, para mí estos instrumentos tecnológicamente hablando son muy buenos porque generan un cambio en el estímulo. Pero la pregunta es cuán activos están ellos, ¿no? Y es ahí, a mí me preocupa tenerlos haciendo algo, ¿no? O sea, me parece que si solamente piensan o hablan, su nivel de actividad es muy bajo. Entonces, por lo que veo que estás haciendo, Pedro, ¿qué opción pudiera habilitarse en el trabajo en grupo para que en lo individual pudieran permanecer activos, ¿no? Bueno, entonces de lo que dice Ale, empezamos con una pregunta que genere una duda en el alumno, ¿verdad? Primero va a ser una duda, empezamos una pregunta detonante y va a generar duda, viene una explicación, a raíz de esa explicación de conceptos viene un trabajo y finalmente viene una reflexión. Esta reflexión él la va a palpar, la va a escribir, puede ser pública o puede ser nada más para él. Si la reflexión también nos arroja datos de que no, a lo mejor aquí se diseña una pregunta para que diga no, pues podemos agrupar los que no y a lo mejor los que sí. En cuanto a esta herramienta que acabo de abrir, yo la he usado en mis grupos para participación, que todos precisamente no no lleguen a estar pasivos, sino que después de algún trabajo, alguna pregunta o reflexión, plasmen o simplemente lluvia de ideas también. Esto funciona como el Drive. Es decir, yo tengo el listado de mis alumnos y los doy de alta. Tengo que dar de alta como un Drive. Y en este caso, yo le pongo a mis alumnos, es una talacha inicial, que se tiene que vaciar todo el listado de alumnos, les llega un correo y ellos ya pueden editar. Pero hace poco estuve también en una sesión donde el exponente dijo, voy a abrir el Jamboard, ustedes escriban. Y previamente no tuvimos ningún correo de editar un archivo. Entonces, aquí en si quiere, yo investigo si esta herramienta en específico se puede abrir y aquí ahí trabajen o tenemos que hacer al principio el protocolo de mandarles una invitación para que editen. Eso yo lo hago, pero bueno, esta herramienta nos permite ver
lo que están poniendo los alumnos en ese momento. Si son 40, se me hacen muchos. Tendríamos que abrir varias páginas, esta misma, pero varias páginas. Al final esto se descarga como un PDF que nos puede servir de evidencia, de referencia. Pero ayúdenme a recapitular, ¿no? Porque me parece genial, ¿no? Pero para poder tener la secuencia así bien clara, ¿no? Porque me parecieron muy interesantes, ¿no? Las perspectivas, pero ya poderla tener bien secuenciadita, ¿no? Me pareció muy buena la opción de empezar con una duda, ¿sí? Generando una duda, que era como lo planteabas tú, Pedro, ¿no? Estamos de acuerdo, es decir, empezar con una duda para lo que puedo utilizar alguna herramienta. Pregunta con ¿sí? duda, ok. Es decir, ¿cómo diferenciaríamos entre los que sí y los que no? ¿Sí? ¿Cómo registrarlos, no? Sería a los que sí y a los que no. Digo, se puede hacer la pregunta pienso un poquito más en la logística de la clase, ¿no? Sí. O sea, yo pregunto, yo cuestiono, me lo pueden responder en el Mentimeter o donde pudiera hacerlo, pero luego cómo jalo a los que me dijeron que sí y a los que me dijeron que no, y con eso formo los grupos con los que sí, con los que no. Que eso también me pareció muy interesante, lo que me proponía Ale, ¿no? Sí, pues iniciar entonces eso con una opinión, o sea, hace usted la pregunta y entonces ya los alumnos pueden tomar una postura y decir, yo digo que sí, y César dice que no, entonces ya estamos ahí divididos en dos grupos. Y después entonces usted hace la aportación y entonces explica así como el ideal, como el modelo, o sea, de cómo debe estar esta estrategia dentro de la organización. Y entonces ya los lleva a dividirlos, a trabajar en dos grandes grupos, sí y no, para que reflexionen realmente. Los que dijeron no, o sea, es decir, puede haber varios escenarios que cambien de el que dijo sí, diga no, el que dijo no, diga sí, pero van a tener como mayores argumentos a partir de esa primera aportación que usted les va a realizar. Fíjate que eso está padrísimo. A lo mejor mi preocupación es más operativa, luego cómo los divido entre el sí y el no. Ah, ok. Bueno, pues sí pueden ser en breakout rooms, ¿no? Sí, en Zoom sí permite. Les diría, por ejemplo, a ver, los que digan que sí, pónganse un 1. O sea, para yo armar los grupos, ¿no? Es decir, a ver, los que digan que sí, pónganse un 1 ahí en su nombre, en lugar de su nombre, pónganse un 1 o pongan un sí. Y los que no, es que no sé si el Zoom puede hacer eso. Podría ser con las reacciones, por ejemplo, aunque tengan así como la versión más sencilla, puede ser pulgar levantado y los que no, una carita de asustado. Y cuando hago el breakout room, ¿eso permanece? No, aquí está. Se me hace que ahí sí tendría que hacerse, renombrarle, pues, ya al momento de hacer eso, previo a eso, tendrían que renombrarse a los alumnos. Así como lo pusiste tú, ¿no? Sí, al principio de su nombre pondrían el sí o el no. Y luego ya ahí armamos los... Claro. Sí, porque no creo que los emoticons, o sea, al momento, es que para armarlos, usted cambia de pantallita y no va a ser más difícil estar así como que switchando a ver quién puso un thumbs up, un thumbs down. Entonces, me parece que va a ser más fácil si al inicio de su nombre ponen sí o no, y ahí se arma el breakout room. Entonces, ahí lo que hay que poner en nuestro orden del día es que terminando esta pregunta detonante, es con lo último que vamos a terminar, antes de pasar a explicar el propósito, es, por favor, en tu opción de Zoom, activa la opción de Rename y pon al inicio de tu nombre si tu respuesta fue sí o no, así como los acabo de dejar. Ya más para adelante, esta clasificación de Norton nos permite hacer esa distribución en breakout rooms que usted ya la hace, ¿verdad? Entonces nada más aquí ya es podría ser una solución para identificar quiénes sí, quiénes no. Claro. O el número también, póngale 1, los que sí, pónganle 2, los que no, etcétera. De acuerdo. Sí, pues buena idea. Sí, y ya cuando vas al breakout room, ya sigue apareciendo ahí en tu nombre, ¿no? El no o el sí. Tal cual lo dejó, ajá, ahí.
Sí, exactamente. Los que van con una opción trabajarían de alguna forma y los que van con la otra opción trabajarían de otra forma o con diferentes preguntas o temas. Yo creo que al final tendrían que ser las mismas, ¿no? Que ya estando ahí, a ver, ayúdenme a reflexionar sobre esto. Me parece que sobre todo porque se trata de alumnos de posgrado, una tentación u orientación que normalmente ellos no pueden evitar darle es a intercambiar sus ideas con los compañeros de equipo, de grupo. ¿Sí? Eso es lo que he notado normalmente en este otro ambiente que les compartía, ¿no? En educación continua. Seguramente si ya tuviéramos muchas sesiones, ellos conociéndose, no va a ser tan amplia esa tentación, ¿no? Es decir, a lo mejor ya en la tercera, cuarta, quinta sesión, no se preocupan tanto por conocer más de la persona con la que están trabajando, pero me parece que en esta primera sesión seguramente va a ser así, ¿no? No sé si me explico en ese sentido. Está la curiosidad, ¿no? De escuchar al otro y la novedad, ¿no? Y eso a veces, si no se acota muy bien, termina por derivar en charlas, sobre todo cuando los tienes ahí en breakout rooms, que te consumen tiempo que al final no logran lo que se pretende logres en esa parte, ¿no? En ese trabajo en grupo. Ok. Bueno, entonces puede ser, antes de esto, Pedro, podemos dar cabida a una dinámica así como rompehielo, antes de entrar de lleno al tema, que permita o una dinámica de integración muy breve para evitar justamente pues que se dispersen en otros temas y que cuando llegue esta actividad, entonces ya tengan así como que hayan roto, pues eso, esa frialdad, ¿verdad? De que hoy pues apenas conozco a este compañero y ya voy a hablar de mi organización, etcétera. Pudiera Ahora, ser, ¿no? probablemente esto es más marcado en la primera sesión, ¿no? Pero yo creo que vamos a tener la segunda, tercera sesión todavía con esa tentación. Y una opción, como tú lo planteas, Ale, es la de hacer una dinámica así. Me preocuparía el tiempo, Okay. ¿sí? Porque los tiempos los tenemos más o menos acotados. Y el otro es que si les das esa libertad, me parece que luego es más difícil de controlar. Contradecirles, bueno, tendrán ustedes espacios para conocerse o para interactuar, ¿no? Pero hoy la tarea es esta, ¿no? Y a completarla, ¿no? Bueno, Entonces, esas sí, políticas de trabajo ahí en grupo a lo mejor es lo que tendría que definir con mucho cuidado, ¿no? sí, Ujú. sí O sea, tienes sí creo razón. que tenemos que ir modelando, ¿no? Cómo trabajar en estos espacios, ¿no? Porque creo que lo que todavía en este tipo de espacios, sobre todo cuando se dan en profesional o en posgrado, donde sea, se prestan, por lo que he visto, sobre todo ahorita en profesional y en lo que hago en educación continua, se presta a que ellos lo utilicen como una forma de socialización. Y los entiendo, ¿no? Porque es un espacio que lo propicia. Pero cómo fijar políticas muy definidas y claras que les diga, vas para allá, pero vas a esto, ¿no? Este, está interesante esta reflexión. Me regreso un poquito antes de Ale eh, sobre mi propia pregunta de cómo vamos a manejar los que sí, cómo vamos a manejar los que no. Yo creo que de acuerdo al objetivo que vamos a desarrollar, esta primera sesión de trabajo nos debe guiar a alcanzarlos. El que dice que sí probablemente esté más cerca de alcanzar entender la importancia de la estrategia y su contexto. Y nos dice que sí, bueno, entonces habría que tener una actividad de los que sí para reforzar. Y los que me dijeron que no, a lo mejor no la consideran importante, no sé, estoy pensando en voz alta, habría que generar un par de preguntas para decir, oye, este, ¿cómo crees que sí? O sea, los tenemos que traer a que se convenza que sí es importante la estrategia en el contexto y ahí trabajarían, o sea, convencerlos de que sí, para alcanzar el objetivo. A lo mejor también dentro de esta socialización de que pues me da miedo hablar, soy tímido,
es generar un poquito de protocolo, si se puede ahí mezclar una dosis de romper el hielo y decir, bueno, yo ya estoy en Breakout Room, yo dije que no, bueno, pues yo voy a participar con las preguntas que dejó el doctor Celso. Lo primero es que yo me presento cuando voy a exponer, entonces yo soy Pedro García, trabajo en el TEC de Monterrey, soy académico, dije que no por esto, pienso esto. En ese momento donde cada quien va a participar, decirle, bueno, preséntate un poquito, nada más di cómo te llamas y dónde trabajas. Y eso también puede ser un poquito de sesión de socialización. No vamos a ver de que, oye, qué padre, ¿cómo te va en el TEC? Y en serio, vas y qué haces. No, es nada más Pedro García, TEC de Monterrey. César Iván, Metalsa. Y entonces también nos da una idea de quién es esa persona. Lo conocemos un poquito, no estamos ahondando. Pero creo, lo principal es que creo que si al que dijo que sí, entonces hay que reforzarle los conceptos y al que dijo que no, hay que mostrarle que sí es importante. Y con esto me refiero a que partimos de la pregunta detonante que nos dio respuesta que sí, que no. A ver, fíjate que me parece muy interesante cómo lo ves, sobre todo porque si lo conectamos parto de la pregunta detonante en la que, con el contexto que traen, ellos me dicen si su organización tiene o no una estrategia. Luego yo seguiría inclusive con algo que hemos olvidado, que es, a ver, ¿sí? Las que sí lo tienen, normalmente logran esto, y las que no lo tienen, normalmente se pierden de esto. Es decir, los llevo a un mundo en el que tengo que convencerlos de que la deben de tener, ¿no? Okay. ¿Y bajo qué condiciones? Y le digo, ya te convencí de en qué situaciones y bajo qué circunstancias debe de tener una estrategia. Perfecto, así se hace, ¿no? Y es el primer ciclo de contenido, ¿sí? Donde yo esperaría que una vez que recibieron ese conocimiento, ya convencidos de que sí deberían de entender esto y cómo es que se maneja, los llevo a los breakout rooms para que en equipo, como tú bien decías, Pedro, ¿no? A los que dijeron que sí, bueno, si ya sabes qué se hace, de lo que te dije, debería de contemplar qué le falta a lo que ya haces, ¿sí? Y de los que dijeron que no, bueno, ¿cómo lo harías? ¿No? ¿O qué utilizarías de ello? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero el punto ahí es el resultado que estaríamos esperando del grupo en la interacción. Y es como tú decías, o que cada quien se exprese y hagan una ronda de ideas rápida en el equipo, ¿sí? Es decir, que solamente sea una interacción así, o que lo documenten. Documentarlo me parece que ya sería mucho el tiempo que pudiéramos necesitar, ¿sí? Pero no sé, ¿no? A lo mejor mantenerlos activos implicaría que habilitaran ese espacio, como el que tú nos mostraste, y decirle, ¿sabes qué? De lo que aportes, ponlo ahí por escrito, rápido, ¿no? Y en un minuto se lo platicas a los demás, pero documenta. ¿Cómo ves? Sí. Yo me preocupo por el lado de que permanezcan activos, porque podemos tener 30 alumnos, pero creo que en lo general en la experiencia ha sido en estos modelos ha sido muy evidente que el alumno que tiene el perfil y quiere participar bajo este esquema lo va a hacer con o sin nosotros, ¿no? Creo que el reto en muchos casos es quien no se inserta, ¿no? Con razonable claridad en la actividad, sobre todo cuando los mandamos a los equipos. Y a diferencia de las clases en presencial, pues tú sabes, aquellos, mira, ya se desviaron y vas con ellos, ¿no? Y así estás, ¿no? Cuando estás trabajando en el salón, ¿no? Aquí, andar de uno en otro no va a ser tan fácil, ¿no? ¿Habría participación de ellos? ¿Habría participación de ellos? Sí, ¿no? ¿Tú te refieres a quién cuando están trabajando en grupo? Sí, que ya nos den, ya de que regresamos de la reflexión. A ver, déjenme compartir esto. Regresamos de la reflexión. Ya ellos escribieron en Breakout Rooms. A lo mejor su participación es
ponerlo ahí en el Jamboard o en otra plataforma Ese digital es mi donde se punto, pueda ese es mi poner. punto. Y se podría considerar, a lo mejor eso también de forzarlos un poquito de que vas a participar, entonces el alumno dice, bueno, ya no voy a estar tan pasivo, tengo que arrastrar el lápiz, pero a lo mejor me van a preguntar. Y ese es el recurso que a veces tenemos de que, oigan, pónganse a trabajar, voy a preguntar, bueno, entonces ya podemos garantizar que el alumno se va a preparar en caso de que le preguntemos. Entonces, digamos que si se tiene contemplado decir, bueno, ya acabamos, ya estamos aquí en integración, sí, en integración, trabajos de grupo. Es que viéndolo así, estaría cambiando el orden, ¿no? Sí, porque esta integración que yo propongo es resultado de las reflexiones que escuche después de la primera explicación temática. Ajá. ¿Sí? Una integración de mi parte, ¿no? Donde, en base a lo que escuchamos, ¿sí? Podemos sintetizar esto, esto y esto y esto, ¿no? Pero me parece más interesante que vayamos directo después de mi explicación, ¿sí? Al trabajo en grupo. O sea, que yo les explique la práctica, ¿no? De lo que va a consistir, pero que esta integración que al principio pudiera haber hecho, ellos la hagan directamente en el trabajo en equipo, en los breakout rooms. No sé si me explico, Pedro, que en sí la reflexión y la integración que tengo en la parte superior de donde estás escribiendo ahora, se vea reflejada como resultado del trabajo en equipo. Entonces O sea, la quitaría esa reflexión y esa integración. Esos dos puntos los quitaría para reforzar, porque esta la veía más como una reflexión para ir calentando motores, ¿no? Un poco más individual, ¿no? Y la integración. Y esa en realidad se incluye, ¿no? O se sumerge en la integración posterior al trabajo en grupo, que es la que pongo ahí abajo como integración sobre el trabajo en grupos. Entonces es primero la práctica, dice usted, después del contenido, de ver el contenido, nos vamos a la práctica. Exacto. ¿Sí? Y después de la práctica viene la reflexión. Les doy contexto a instrucciones. Ajá. O sea, la situación, ¿no? De lo que se va a tratar la práctica o las instrucciones fundamentales de qué es lo que tienen que hacer ellos en el equipo, en el trabajo ahí en los breakout rooms. Sí. Que es el que está ahí abajo, ¿no? Ya. Instrucciones, trabajo en grupos. Sí. Y quitamos esa reflexión, actividad, integración para sintetizarla toda en la posterior al trabajo en grupo. Aquí sigue trabajo en grupo. Sí, pero ya lo tenemos ahí abajo. Pero ese ahí es en el primer desarrollo. ciclo. Este sería el primer ciclo. Sí, pero el segundo ya no va a ser en grupo, el segundo es un plenario. Entonces aquí es trabajo en equipo, trabajo en equipos. Se va para acá, para arriba. Ajá. Quitamos esa de contexto e instrucciones porque ya la estarías poniendo ahí en la explicación de la práctica. Y aquí nos vamos a reflexión, Integración, actividad. exacto. Que la vamos a tener 2 veces, ¿verdad? Sí, pero una es grupal y la de resultado del trabajo en grupo y la otra es más el compendio de las reflexiones individuales. Muy bien. Integración, ¿usted va a Integración, integrar? exacto. Muy bien. Y aquí cerramos la primera parte. Exacto. Muy bien. Aquí es cierre del primer ciclo. Exacto. Muy bien. Muy bien. Ok. Aquí, para empezar el segundo ciclo de trabajo, ¿cómo empezaríamos? Empiezo con el segundo ciclo de contenido, aunque este contenido es, ya veníamos, ¿no? ¿Lo haces o no lo haces?
¿Qué pasa si lo haces o no lo haces? ¿Sí? Te convencí de que debes de hacerlo. Te explico cómo hacerlo. Lo relacionas con si lo haces, cómo lo enriqueces, si no lo haces, cómo deberías de hacerlo, de acuerdo a la explicación que yo te di. Muy bien, ¿Sí? entonces Eh, aquí ya pasa como trabajo directo en grupo, a vamos la al segundo explicación. nivel de contenido, claro. Donde el segundo ciclo de contenido es, te voy a dar un ejemplo de cómo lo hizo esta empresa, que va a ser prácticamente análogo a lo que ellos tendrán que hacer en su propio caso. Ok. Y luego van a integración de trabajo de grupos. Ya no. Es donde Ya te no. digo que muchas veces el tiempo ya para hacer la estructuración de los grupos, en lo que calientan motores y discuten entre ellos, nos presiona mucho el tiempo al final, ¿no? Por lo Pero, que abro más esto a la interacción individual, ¿no? Y lo divido en dos etapas. La primera etapa es, a ver, del caso que te mostré, dime qué te llamó la atención o qué resaltarías, ¿no? Del ejemplo de aplicación directo que te estoy mostrando, ¿no? trabajo individual en 2 etapas. Ujú. La Ok. primera es, dime del ejemplo que te mostré, ¿sí? ¿Qué habría que resaltar o qué aspectos son los que deberían de cuidarse con mayor énfasis? Vaya, que reflexionen sobre la experiencia, ¿no? Y normalmente ahí va a ser, como es un caso real que yo trabajé o que yo desarrollé, seguramente surgen otro tipo de cuestiones, ¿no? Que es, oiga, ¿y aquí cómo le hizo? Y acá esto. Y ese tipo de interacción yo creo que es muy sana porque ven al profesor como el referente verdaderamente de que le está agregando valor al curso por su propia experiencia, con el suficiente detalle para que ellos detonen empezar a querer llevarlo a la aplicación en su propio contexto, ¿no? Entonces, eso lo dejo más libre, ¿no? Aquí, si al final me queda algo de tiempo, lo abro un poco más a la charla, ¿no? Decir, a ver, ¿y tú de dónde vienes? Y a lo mejor ya consolido el que se rompa el hielo, ¿no? Y que se preste más, ahora sí, en los pocos minutos que nos queden, a una socialización, ¿no? Claro, en las siguientes sesiones seguramente esa etapa de interacción va a enfatizar las dudas que ellos traigan de su propio entregable. Mm, ok. Ya por eso la reflexión actividad ya no aplicaría porque está incluida en la etapa 2, ¿no? En la etapa 1 y 2 que tú pusiste, sí seguiría integrando yo como cierre de ese segundo ciclo y ya, después de eso viene el Entonces, cierre. esta reflexión sería individual, ¿verdad? Con alumno. Ujú. Uno a uno, Es, pero todos en conjunto, ¿no? Todos en un ¿eh? pleno. Son muchos alumnos. Pero bueno, aquí también lo importante es que el alumno sepa que puede participar, que le puede tocar hablar con Aquí el tengo dos maestro. opciones, o lo abro a que participe el que quiera o lo selecciono, ¿verdad? Nunca he estado totalmente seguro de cuál es el mejor esquema. Yo creo que si de repente en el momento veo que nadie quiere participar, pues yo lo selecciono, ¿no? Ese sería la recomendación, ¿verdad? Primero invitarlos y si no hay respuesta, pues nos podemos Claro. por Mover dedocracia, a la ruleta, ¿no? por dedocracia. Y ya, si quieres Este, quitar la última parte de práctica, después de la integración sería el cierre ya de la sesión. ok, muy bien. Integración, cierre. Aquí hay una instrucción sobre el entregable. El alumno va, después de esto, sabe hacer algo, ya detectó algo, a lo mejor ya es su opinión ahorita al inicio de por qué es importante hacer estrategia y cómo me resultaría importante en mi empresa. Esos 2 párrafos, media cuartilla o 20 cuartillas, yo lo tengo que subir así como actividad no ponderable a Canvas
se tiene pensado? O sea, es decirle, tú lo tienes que entregar, no es ponderable, pero sí necesitamos ver, o más bien que eso va a formar parte de un documento, se va a integrar a un documento mayor. Yo esperaría que lo que ellos vean en el segundo ciclo temático, en la segunda explicación, ahí, como te decía, yo les hago un ejercicio, ¿sí? Análogo o del mismo tipo, aunque en otra situación, para otra situación, prácticamente idéntico al que ellos tienen que realizar en su propio caso. Entonces, yo esperaría que cuando ellos lleguen a este entregable, que prácticamente es cuando más tarde la siguiente semana, sí, digo cuando más tarde porque en varios momentos se empata con que sea la misma semana del Active Class, donde tienen que estar desarrollando este entregable, que estén conscientes que ese será el referente para lo que ellos tienen que hacer a su propia aplicación. Y claro, eso viene junto con la explicación que en su momento ellos tienen de cómo tendrán que ir desarrollando ese entregable. Ok, muy bien. Para terminar su clase, ¿en qué tiene pensado? ¿Qué herramienta usa? ¿Le gustaría? Tenemos 2 minutos, aquí lo que marca, que todo se va a ajustar el tiempo. Pero no entendí qué tipo de... Sí. ¿Cómo hace usted el cierre de su clase o recapitulación de las ideas principales que se vieron? Normalmente yo las integro y hago mención solamente a ellas, ¿no? Ok, muy bien. Pero regreso al punto de cuán activos puedo mantener a todos, ¿no? Que es parte de lo que si en algún caso tienen alguna idea, bienvenida, ¿no? Sí. Mira, yo para que entiendan muy bien qué es lo que sí me funciona, Pedro, es que creo que domino bien el poder ir conduciendo la mente de los chavos, ¿no? Es decir, que les haga tanto sentido, conexión, ¿no? Que creo que el 85, máximo el 90% se conecta muy bien con esa secuencia y se dejan llevar, ¿no? Pero hay otro tanto que si no los tienes activos, los pierdes, ¿verdad? Mm. Ese ha sido quizá todavía mi área de oportunidad en los esquemas que hemos utilizado en el Pero flexible digital, ¿no? esto es parejo, esto es estándar, ¿no? Es a todos A lo los mejor ahí mi maestros. convicción es de que yo soy responsable del 100%, ¿no? No del 80 o del 85, ¿no? Sí, de que se alcancen los objetivos, se cumplan las evidencias, pero en cuanto a la participación, pues ahí sí nos va a costar más, es el hilo negro de cómo hacer que todos estén participando. De ahí que metemos recursos, estímulos, preguntas, recursos didácticos, pero aún así hay uno que siempre, no, yo no, pero a lo mejor sí alcanza el objetivo, entonces, pues bueno. Bueno, le damos varias opciones para que lo alcance, ¿no? Sí, muy bien, bueno, Pedro, yo quiero dedicar así un muy breve espacio para ponernos de acuerdo. Bueno, ya hicimos una adecuación de la plantilla del formato que está en Canvas, pero a partir de lo que se avanzó el día de hoy con el doctor, ¿qué adecuaciones hacemos? Lo dejamos en tareas para que tengan la posibilidad de, si hay un entregable, que lo puedan, de la Active Class, que lo puedan subir en ese espacio. bueno, sí, muy bien, Ale, ya eso, a eso iba. Doctor, le platico, dentro de Canvas, la semana anterior estuvimos trabajando, Ale y yo, viendo la forma de que esta Bueno, descripción, antes habíamos también adecuado algunos elementos, Iván y yo, justamente para la operatividad, pero aquí ya vimos con Pedro ya cuestiones más específicas, ¿ok? ¿cómo? Pero no escuché eso último. Que antes habíamos trabajado en ese primer modelo del Active Class, ya lo habíamos trabajado, adaptado un tanto Iván y yo, y ya contigo ya lo vimos así más
perdón, alineado al Active Class. Ok, bueno, déjeme, le pongo en contexto, doctor César. Cuando se hace el diseño de la actividad en Canvas o cualquiera que pongamos dentro de nuestro módulo, bueno, en la mayoría pues ya tenemos formatos establecidos para hacer páginas, quizzes, foros, etcétera. Y hacemos nuestro árbol de contenidos, empezamos a vaciar con instrucciones, objetivos propios, fechas, etcétera. En el caso de Active Class seguimos un formato semejante, pero sí buscamos que este fuera diferente. ¿A qué vamos con esto? Son dos enfoques. Uno es que si el alumno asiste a Active Class, va a obtener un beneficio. ¿Qué pasa con el alumno que a lo mejor tuvo que trabajar ese día y no asistió a Active Class? Bueno, la idea es que si entra a Canvas, allá hay elementos que le permitan comprender, alcanzar ese objetivo, realizar ese entregable, no al 100%, porque le va a faltar la parte donde usted interactúa con él. Pero bueno, la mayor parte lo va a alcanzar y el alumno diga, no, pues es que como ya no entré, ya me van a tratar menos o no voy a hacer eso o ya no estoy capacitado para hacer eso. Entonces de ahí que buscamos cambiar lo que dice la actividad para que tuviera esos dos enfoques, se pudieran cumplir. La otra es, y lo veíamos así, si entramos a una actividad de Active Class como la teníamos, eran los objetivos, las lecturas y pues alguna otra instrucción. Al hablar de un modelo nuevo, pues también vamos a cambiar la redacción, el formato, vamos a hacerlo diferente, de tal forma que las personas que nos digan, oye, este es un nuevo modelo, este es un nuevo elemento, pues nada más que se parece al anterior. No, ya la cambiamos. Y por eso nosotros le proponemos esto. En primera, el objetivo. Usted lo define. En segundo, para explicar al alumno cada sesión que él vea la importancia del Active Class, lo que representa, diseñamos un gráfico que explique, que sea como una anatomía del Active Class. Déjenme se lo muestro, me lo acaban de entregar ahorita. Y este gráfico, así como lo ven, a ver qué les parece, ¿cómo funcionan? ¿Qué va a ver el muchacho, el alumno ahí, para que se anime ya desde esta explicación gráfica, que se anime a entrar, a hacer todo lo posible por que entre? Bueno, en el Active Class, bueno, son sesiones en tiempo real diseñadas para ti a través de aprendizaje activo, clases aplicando los contextos al mundo real, experiencias reales de aprendizaje y de reflexión continua, serás protagonista en el diálogo y construcción de nuevos aprendizajes, trabajo colaborativo para solución de retos y proyectos, dudas resueltas de primera fuente por tu profesor y compañeros, y que esto sea una invitación para que el alumno diga, oigan, pues sí, se ve muy bien, yo sí voy a entrar. A continuación, mi intención es ponerlo aquí donde dice gráfico, la preparación previa que usted ya nos dio. Y luego, ¿qué va a hacer durante la sesión? Y esto lo estuvimos construyendo Ale y yo, sobre cuestiones así, ideas generales. Bueno, pues el alumno va a recibir una explicación dinámica, la primera vez, el primer día, pues lo que es el Active Class, después el maestro le va a explicar temas y conceptos, va a haber un trabajo colaborativo, va a haber una retroalimentación del profesor y compañeros, al final se va a resumir lo que se vio en el Active Class. Podemos hacerla más detallada, y es lo que comenta Ale, de acuerdo a la nueva pauta, podemos ponerle más elementos o ampliarlos más. Lo ideal, pero es mucho trabajo, es decir, bueno, aquí en el trabajo colaborativo va a ser primero de la importancia de usar estrategia, ventajas y desventajas, no sé. La retroalimentación va a consistir en que tú expliques cómo es en tu contexto. Podemos ampliarla, ponerla específica tanto como nosotros querramos, pero sí es importante que al menos tengamos una estructura de lo que va a pasar durante la sesión. Después de la sesión, ¿qué pasa? Bueno, el alumno termina con un producto y ahí le vamos a decir, bueno, este producto te va a servir para complementar la siguiente etapa. No es evaluable.
Y entonces ya las cuestiones de cómo entra el alumno a la sesión, cuestiones así de tipo técnico que tiene que considerar, las políticas de Active Class, y aquí nosotros hacemos mención de que pues no es obligatoria, pero te conviene porque es para tu enriquecimiento. Si vas a estar, pues participa activamente, sé respetuoso de los comentarios de los demás, no hagas el trabajo de otro y un listado de políticas que tenemos. Entonces, no sé qué opine, doctor, de esto que nosotros estamos presentando con el enfoque de que el alumno que no va pueda participar, sepa de qué se trata y el hecho también de presentar algo diferente, algo nuevo. Fíjate que yo creo que enumeraste los puntos más críticos, ¿no? Que yo creo que es algo en lo que tenemos que estar bien de acuerdo y conscientes todos, ¿no? Lo primero es que creo que la estructura que visualizas me parece ya muy adecuada, ¿no? En ese sentido. Yo siempre he pugnado porque lo que pongamos aquí en estas interfaces piensen en el alumno, ¿no? Yo creo que estamos pensando en el alumno, ¿sí? Por ese lado, genial, ¿no? En relación al durante la sesión, ¿sí? Yo creo que tenemos que dejarlo genérico, Pedro, ¿no? Así como está, porque muy probablemente tengamos mejor idea hasta que no la operemos, ¿no? Yo creo que con las dos primeras experiencias a lo mejor ya nos sensibilizamos si el alumno requiere más detalle aquí o realmente requiere la tranquilidad de saber la estructura general de lo que se va a enfrentar en un Active Class. Por eso me gustaba el slide que mostrabas, ¿no? Si yo voy con la conciencia de que voy a participar de esta estructura, ¿no? A veces para ellos el tener tanto detalle de si vamos a discutir el tema A, el tema B, qué preguntas les vamos a hacer, eso les genera un poquito de incertidumbre, ¿no? Entonces, o no ven necesario ese detalle. Entonces, yo pensaría en que eso se quede, a lo mejor ya con lo que discutimos, con esa estructura general, ¿no? Y creo que coincidimos o podríamos coincidir en ese sentido, ¿no? Yo sé, bueno, Aquí nada más la idea es que el chico tiene que ver la liga, tiene que ver la grabación y entonces ya con ver esa grabación va a encontrar los elementos para desarrollar estos bullets que estamos poniendo aquí. A lo mejor si no somos específicos, bueno, ahí está la liga, ahí hay un formato y ahí vas a ver la explicación del Actiplus, ahí vas a encontrar la explicación de los conceptos, ahí vas a ver las instrucciones de trabajo colaborativo que pues bueno, tú lo vas a hacer por tu cuenta, si dijiste no, vas a hacer esto, si dijiste sí, vas a hacer esto, y así va complementando los pasos. Sí, Ale, ¿no? sí, yo también soy de la idea de esa sección dejarla genérica también por tiempos de operatividad, porque tenemos que liberar el curso. Entonces, ya lo tenemos completo, ya faltan así detalles. Y la elaboración de las pautas, pues ameritan vaya, por ejemplo, de todas las, en este momento no tendríamos información muy específica de todas las Active Class. Entonces, sí dejarlo así, genérico y, y pues nada más, Pedro, que nos des visto bueno de la información que viene en los demás, mira, el doctor ya incluyó el objetivo. Ese no lo moví, doctor, porque ese es su objetivo de esa sesión. Usted ya asignó los materiales de estudio para cada Active Class. Ya generamos la estructura. César me pasó unos detalles. Bueno, para ingresar a la sesión es importante que hagan esto, etcétera. Entonces, pues ya Ale, nada más. ¿puedo editar tantito ahí? Sí, ¿Me das sí. permiso? Está bien chiquito esto de sobre, trabajo colaborativo sobre o así ya para dejar la definición o quiere que le mueva algo, doctor, le quite algo a la palabra, que me cambie y ya la dejamos ya ahora sí, pues ahora sí que con visto bueno.
de los presentes, o quiere usted entrar y revisarla No, no, y... no, 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 yo ya no quisiera que se extendiera más, ¿no? Yo Ok. creo que si lo dejamos genérico mientras estemos de acuerdo en que ese nivel de detalle es el que debe de tener ahí el alumno disponible, yo ya, ¿no? O sea, yo inclusive revisando todos los puntos, creo que hay que matizar muy bien qué valor tiene el trabajo colaborativo, ¿no? Sí, porque suena muy académico, ¿no? Pero un alumno que viene del posgrado a trabajar con alguien más, ¿qué calificativo le ponemos? Ese sería el único término que para mí haría falta, ¿no? Es decir, trabajo colaborativo para o trabajo colaborativo, ¿cómo lo calificamos? Sería mi pregunta, ¿no? ¿Qué opciones tendríamos ahí o qué nos recomienda que añadamos, doctor? Mm, Pero, perdón, aquí me estoy perdiendo un poquito. Las Flexi Plus no tienen ponderación sobre la calificación final, ¿no? no. No, Ok, ok. Es que a lo todavía mejor, no. pues, sabes. Muy bien, gracias. Es que, por ejemplo, a mí me gustaría más ahí, más que poner trabajo colaborativo, Pedro, tener algo así a que deje más claro para ellos que el valor que les da es la interacción, ¿no? Interacción en pequeños grupos, o interacción grupal, o interacción, Puede ser actividades individuales e ándale, interacción, eso me algo parece así, mejor. ¿verdad? Actividades individuales Individuales y de e- colaboración o y de colaborativas, ahí colaboración. sí, ¿no? Ajá. Pero que vean que tienen rol en diferentes momentos, tanto individual como grupalmente, ¿no? ¿Actividad de interacción individual o grupal, Ale? ¿Por ahí Y va o grupal, cómo? ¿no? Sí, bueno, es que yo creo que la interacción está cuando lo tenemos así con otro compañero, ¿no? Entonces es actividades individuales y de interacción, puede ser, le podemos poner de interacción con el profesor, en equipo y con el Ándale, grupo, esa algo riqueza es así. la que yo creo que tenemos que plantear ahí, ¿no? O sea, que hay diferentes Ujú, formas ujú. de... O sea, que justamente que enviemos el mensaje de que no va a ser ir a escuchar al profesor y dar su clase nada más, ¿no? Exacto. Puede ser de interacción con el profesor, con los profesores, puede ser Ujú. profesores, con los compañeros de equipo y con Así el como lo grupo. planteaba, está bien, actividades individuales o actividad individual y de interacción grupal, ¿no? No, a ver, es actividades Individuales. También individuales falta y de interacción lo del grupal, ¿no? profesor, falta lo del profesor. Bueno, pero esa interacción, esta grupal no va a ser con el profesor, ¿verdad? O sea, son ellos que se van a trabajar. Es que mira, Pedro, lo que queremos dejar es plasmar esa diversidad de formas de interactuar y va a interactuar con el profesor, con sus compañeros de equipo o con otros equipos y aparte en grupo, es decir, en esos tres momentos, digo, con esos tres digamos, personas o grupos de personas. Por ¿Cómo eso, le complemento aquí, Ale, o cómo le dejo? interacción con el profesor, con los compañeros de equipo y con el grupo. Genial. Sí, que denote, o sea, que Ok. hay una Entonces, diversidad ahí. Ujú. Y la aquí, vamos dejando así. Bueno, ok. ok. Entonces, este sería nuestro estándar y las políticas. Muy bien, muy bien. Entonces, ya para también Eso lo podemos cerrar. El último punto que me falta y del que no estoy totalmente convencido y que no creo que tengamos ya mucho tiempo para discutirlo, es el uso que se le da a este recurso, ¿no? ¿Se acuerdan que desde el principio yo había dicho que tenemos que pensar en los que no puedan ir también, ¿no? Y creo que es parte de lo que tú planteabas, Pedro, es decir, ¿qué uso le va a dar quien no pueda ir, ¿no? Y por el precepto de que no va a ser obligatorio, tenemos que pensar en ellos, ¿sí?
y la mejor forma en la que puedan utilizar ese recurso. Yo sigo pensando que el pedir, me regreso un poco, pedir una actividad en la Active Class, para quienes sí fueron, sería innecesario, porque la idea es que les quede lo suficientemente claro lo que como referente van a utilizar para aplicarlo en su propia situación, ¿no? Que es el valor que le estoy dando a quienes sí fueron. ¿Sí? A quienes no fueron, yo entendería, les doy lo mismo, ¿sí? Con el video que pueden ver ellos de manera posterior, donde reconozco que perderían y que ellos lo tendrían que reconocer también el hecho de no haber podido aclarar sus preguntas o sus dudas individuales, ¿no? Que es lo que logras cuando interactúas con nosotros. Pero visto así, la pregunta es, ¿tenemos que ayudarlos aunque no hayan ido a que respondan eso de manera individual o no? ¿O a que realicen alguna actividad o no? Mi postura es que no. Yo para eso les diría, mira, si no fuiste y ves el video, cuando tengas el video y tienes alguna duda, contacta. Y voy a estar disponible para ti en ciertos horarios, ¿no? Para que sobre eso tú tengas la seguridad de que puedas aclarar algo relacionado con lo que estás aplicando. Claro, siempre existe el riesgo de que al decirles eso, en las siguientes Active Class digan, no, pues ya no voy, ¿no? Al Así cabo que no está el tengo que hacer maestro. nada, ¿no? Al Al cabo lo cabo ahí busco después. está, al cabo lo busco después y me va a atender a mí personalmente. Yo tengo esa maraña de cosas en paralelo, ¿no? Que me sigue poniendo en el centro de atención a mí, sobre todos los casos que sigo pensando que seguramente van a ser no uno, van a ser varios, ¿no? Entonces, ¿cómo darle la mejor salida a eso con una estrategia? Eso es lo que nos queda pendiente, ¿va? Sí, ahí nos quedaría pendiente, pero sí también es la importancia de decir, bueno, él la va a aprovechar si él logra realizar esos dos pequeños párrafos de reflexión que después va a integrar a su proyecto, a su etapa 1, etcétera. O sea, ese entregable que tiene que hacer, haya ido o no haya ido, después le va a servir. Por eso también declarar que al final él tiene que lograr hacer esos dos párrafos o esa media cuartilla. Bueno, ahí es donde te acuerdas que en alguna ocasión antes habíamos dicho, a ver, ¿cómo aseguramos que lo haga como debe de hacerlo? Y es donde habíamos pensado en la opción de utilizar no sé si era el ED algo. ¿Es de puzzle? El ED Puzzle, ¿no? Que nos asegurara que vea el video y que llegado el punto en el que lo mismo que se le preguntó a quienes sí estuvieron, se le preguntara a él y ahí pusiera un texto de respuesta. Es decir, que hiciera el mismo ejercicio, pero ya él por su cuenta, ¿no? Puede ser así o de plano, decirle, mira, aquí tienes el video, editarlo de tal forma que nada más le queden las zonas de explicación, ¿sí? Y que en el momento en el que termine su explicación, con un guión que él ya lleve de ese video, se le diga, ah, y ahora responde esta pregunta antes de que sigas viendo el video, para asegurarnos de que él sigue una lógica adecuada, ¿no? Porque si no, les decimos, ¿sabes qué? Responde estas preguntas, no van a ver el video, ¿no? No sé si me explico. O sea, si les pides que nada más realicen una actividad donde respondan unas preguntas, no van a ver el video. Nuestro alumno de posgrado creo que es mucho más práctico en ese sentido, a veces en exceso. Yo lo que sugiero es que la primera sesión que se tenga con ellos, hablar de estas políticas, Pedro, que es importante definirlas, o sea, en ese momento. Y para estos alumnos que no pudieron ir a la Active Class, sin decírselos, pero es crearles una condición. Es una condición es decir, porque vaya, trabajamos como con muchos elementos que nos es difícil conciliar la no obligatoriedad, la no evaluación, pero la suma importancia que ellos estén. Entonces, los que sí estuvieron, ok, están cumpliendo, están prestando atención, etcétera, pero aquellos que no cumplieron es entonces, ahorita que comentaba, es si tienes alguna duda sobre esta sesión, revisa antes el video y tiene que dedicarle ese tiempo antes de que busques a tu profesor. O sea, como condición es para que no lleve dudas, ¿qué voy a hacer? Eso no es una duda, ¿verdad? Yo estoy pidiendo así como que
me compensen, o que hagan por mí el trabajo que no realicé. Esas son las cosas que a mí me parece importante cuidar. Sí, ahí, sin embargo, justamente es el punto neurálgico de las Active Class, ¿no? Que como tú bien dices, confluyen aquí diferentes factores, ¿no? Dentro de los que está, desde el momento en el que declaramos que no es obligatorio, es por la conciencia de que el 80% de nuestros alumnos están en nuestro programa porque no quieren tener compromisos formales de horarios establecidos para clases presenciales o sincrónicas, ¿no? Entonces, bajo ese supuesto se establece que las Active Class son un elemento más, ¿no? Que seguramente quien le dé la importancia y tenga el tiempo de hacerlo lo va a utilizar. Pero quienes no, definitivamente yo asumiría que no es porque no quieran, ¿no? Es porque muy probablemente no puedan. ¿Y cómo le damos hasta donde sea posible un valor que sea razonable para él al explotarlo posteriormente? Y ahí podemos dejarlo a la entera libertad de él y decirle, mira, pues es un elemento más y de este elemento lo más que te puedo ofrecer es el video, ¿no? Y sujétate a lo que existe de asesorías, tiempos y demás, ¿no? Con la conciencia de que pues no vamos a resolver cosas que ya hayan sido explicadas en el video, es decir, no me vas a contactar para darte otra vez la clase, la Active Class, ¿no? Ese es el riesgo que pueda existir, ¿no? Velo ahí, ¿no? Pero ¿hasta dónde sería nuestra postura de lo que le vamos a dar como valor a quienes no vayan? Y en otro contexto no sería para mí tan crítico, ¿no? Pero aquí sí tengo cierto conflicto moral, ¿no? Vinculado con lo que decía al principio, ¿no? El modelo que nos están comprando es el que asegura que tienen todas las posibilidades, que todos accesan de manera asincrónica. No sé si explico mi punto, ¿no? Que al final les estoy diciendo, haz esto, aunque yo te haya dicho que no lo deberías de hacer. Estoy siendo inconsistente, ¿no? Le estoy diciendo, cumple con ello cuando lo que me compraron fue algo que no lo contemplaba. Si yo desde el principio les dijera, bueno, esto te obliga a las Active Class, bueno, es otra cosa, ¿no? Pero eso no se dice, eso no se establece como una política tal cual, ¿no? Sí. Fíjate, Ale, viendo las políticas que diseñamos para las Active Class, las pusimos en el sentido de que no es obligatorio. Si vas, pues cumple una serie de requisitos, pero no estamos enunciando qué pasa si no vas. Eso no lo estamos poniendo. O no sé si en políticas también se ponga así en negativo de que si no pudiste asistir, debes entregar el producto. Debes acercarte a tu maestro para que te resuelva lo que dice el video. Debes trabajar posteriormente para que entregues esos 2 párrafos que te van a servir. Eso no lo declaramos. ¿Qué pasa si el alumno no puede ir? Lo que pasa es que más bien yo no lo declaré porque yo esperaría esa información de ustedes que están trabajando en el modelo, Pedro, pues cuáles son esos lineamientos o políticas o reglamento para el alumno, es decir, que de entrada, o sea, en la concepción del modelo y en la concepción, en la definición o sea, tanto del modelo educativo como del modelo de las Active Class, ¿qué es lo que oficialmente podemos publicar aquí? Sí, estos son Si periféricos, son periféricos o agregados que tenemos que ir definiendo. O sea, de entrada sí les digo, lo que se propuso como nuevo modelo es obligatorio, así. Pero pues ya en la reflexión y con los directivos dice, oye, es que nosotros vendimos un modelo flexible. Entonces, a partir de ahí se empiezan a hacer un sinfín de ajustes de cómo sí se puede sin perder esa flexibilidad. Entonces, es algo semejante aquí en políticas. Y esto surge luego de esta reflexión entre todos, de decir, bueno, ¿y cómo hacemos para declarar que si el alumno no puede, pues asegurarnos que cumple? Y en nuestras políticas, cuando nosotros así las estuvimos redactando, es
pues no es obligatoria y si vas, cumple con una serie de requisitos de participación. Pero ese detalle creo yo que sí lo tenemos que agregar, incluir, o sea, redactar. No existe esto de otra parte y tráetelo. O sea, nosotros lo tenemos que ir diseñando también sobre la necesidad y sobre lo que vamos construyendo. Fíjate que yo ahí creo, por lo tanto, Pedro, que debemos ser conservadores sin dejar de ser ambiciosos. ¿Sí? ¿En cuanto a qué? En cuanto a que mi enfoque sería, mira, estamos enriqueciendo nuestro modelo. ¿Sí? De alguna forma, en algún punto se tiene que posicionar eso. Estamos enriqueciendo nuestro modelo. Por eso en nuestro nuevo modelo te estamos ofreciendo una opción más de flexibilidad, que es este concepto de las active classes, ¿no? ¿Sí? Que te van a dar este valor y para que sean muy exitosas, las políticas que se van a seguir son las siguientes. Si no tienes la oportunidad de asistir o no puedes utilizar esa opción, es una opción más, ¿no? Entonces, asegúrate, digo, así lo digo como debería de estarlo viendo el alumno, ¿no? Asegúrate de leer bien, de buscar con los mecanismos tradicionales cómo resolver lo que requieres para completar tu aprendizaje. Y de esa sesión te voy a poner el video. ¿Cuál es el salto que estamos dando? El que antes, esos videos como quiera se incorporaban, ¿no? Nada más que eran grabaciones del profesor que buscaban capturar lo mismo, pero ahora lo adicional es que ellos son responsables de su participación activa en su aprendizaje, ¿no? ¿Sí? Y ese es el valor que tiene que ser atractivo, ¿no? El que yo voy a ir a personalizar mis dudas, mis aclaraciones en el momento del active class y la vivencia, ¿no? Por lo que suceda con los otros, por mejor deseo, me quedé pensando ahora que yo tenga de que el mismo recurso tenga el mismo potencial para todos, posteriormente, pues no va a ser fácil hasta que no nos sensibilicemos de cómo lo están percibiendo nuestros alumnos ya en la práctica, ¿no? Es decir, a lo mejor aquí sí hay que tomar un riesgo y decir, ¿sabes qué? Pues nada más te voy a poner el video y veamos qué sucede, ¿no? Porque quizás nos podemos estar anticipando aquí a lo que pudieran requerir o decir de eso, de lo que no tuvieron oportunidad de participar, pero igual y no. Igual y desde el principio ellos están conscientes, si se los planteamos así, que es un recurso más de apoyo a su proceso de aprendizaje, acorde a la realidad, acorde a lo que nos han pedido, ¿no? Yo parto del supuesto de entender que el Active Class fue resultado de decir, oye, es que hay alumnos que nos dicen que no solo les pongamos a leer, que el profesor haga videos, y ya hay clases que lo hacen, ¿no? Que el profesor les explique con sus propios ejemplos. Vamos más allá, ahora les damos una sesión en vivo con el profesor para que ellos personalicen en cierta medida su aprendizaje y quedarnos hasta ahí. A lo mejor el error que pudiéramos cometer es pensar en lo que ellos van a pensar si no tienen la posibilidad de ir, ¿no? Igual y mejor esperemos a ver qué es lo que pasa. No creo que vaya a haber repercusiones tan serias como aquellas en las que puedan decir, oye, qué mal que a mí no me dejan ir, ¿no? O que yo no puedo ir. Que no dudo que los haya, porque al arrancar la siguiente semana, los alumnos apenas se van a enterar ahí de los horarios que implican las sesiones Active Class. Y te aseguro que la mitad de ellos van a decir, oye, ya tenía programadas juntas, un viaje, me hubieran dicho con tiempo que iba a tener estas opciones. Eso no lo previmos. Sí me explico. Es decir, apenas el lunes se van a enterar, no como cuando estábamos en profesional, ¿no? Que desde antes hacías tu horario, ya sabías que de lo demás, de eso tenía que depender muchas de las actividades que programabas. Aquí no, apenas se van a enterar el lunes. Sí. Sí, muy bien. Pero bueno, esa es mi reflexión, Pedro, ¿eh? Y si quieren le damos un poquito de aire a eso, ¿no? Porque yo creo que ese punto sí debemos tenerlo ya como punto final bien acordado entre todos, ¿no? Que va a ser esa la postura y quizá abrirnos a que vamos a aprender y que quizá de las primeras semanas tengamos retro y a lo mejor si hay algo que corregir, lo corrijamos, ¿no? Pero conscientes de que puede fallar o puede alguien alzar la voz, ¿no? Digo, no dudo que los alumnos digan, oye, mira, no me avisaste, no me dijiste, y que al rato nos digan, ¿qué onda, Pedro? Pues, ¿cómo no anticipaste esto? O cualquiera de nosotros, ¿no? ¿Cómo no lo definieron con precisión? No, estar conscientes de que estamos conscientes y que pues hay que esperar a que pase, va a ser una apuesta, ¿va? Sí, parte de esta aplicación pues es medir, ¿verdad? A ver qué nos dicen y también habrá encuestas que nos van a hacer al alumno para ver, a ver qué opinas.
cómo se puede enriquecer, cómo se puede hacer, y entonces ahí nos van a salir, que nos van a ayudar a afinar. Sí me llevo la misma reflexión. Voy con esta que acabo de decir, tomé unas notas, voy a ver qué redacción puedo poner en forma propositiva para ponerlo en políticas. Y sí que el alumno sepa que no está fuera y que si no puede asistir, él puede seguir sacando provecho a esto, ¿verdad? Entonces yo la redacto este día y se la comparto con Ale para hacerla. También insertar el gráfico. Ya dejamos el estándar de lo que es la actividad en Canvas dentro de la descripción. Y bueno, entonces yo ya para siguiente reunión le pediría continuar esta pausa. Ahorita se la envío, ahorita se les envío a todos. Entonces empezar a llenar a la columna del lado derecho. Ya ahorita ya que tenemos así más día, incluso ya podríamos tener la pregunta inicial. Sí, ya con esta estructura, nada más dejando claro que sería la misma estructura para al menos las sesiones que alcanzamos a visualizar. ¿Me explico? Es decir, yo pensaría en que esta estructura, si funciona bien, fuera la que utilizáramos para todas las Active Class, ¿eh? Más allá de la tecnología que estaríamos incorporando, ¿no? Porque creo que también cambiarles el esquema de una Active Class a la otra a los alumnos los confunde, ¿no? Entonces yo sí quisiera probar más pensando en que sea este mismo tipo de estructura. Yo prefiero aburrirlos porque sea la misma, a generarles la incertidumbre de que hoy empezamos con grupos y después seguimos con discusiones individuales y ya después expliqué. No, que sepan más, con más certeza que van a esa sesión, ¿no? Con qué tipo de estructura o secuencia. Si vemos que de plano eso genera efectos no deseados, pues ya la ajustaremos, que no creo, ¿no? Ese sería un punto, Pedro. Y el otro es que, claro, eso no está en mi ámbito, pero como oí que lo decías al principio, que están retroalimentando lo que está sucediendo con el diseño, yo creo que sí valdría la pena que en su momento en el foro o con quien consideres conveniente, dejes claro el acuerdo al que llegamos sobre el manejo de este elemento en particular, ¿no? Oye, pues es que no podemos definir todo ahorita hasta no esperar a ver qué reacciones tiene el alumno, ¿no? Sobre el valor que pudiera tener para él este recurso, ¿no? Y que no suceda lo que te decía, que al rato alguien pueda pensar que pudo haberse previsto cuando pues hoy no vemos que eso se pueda prever, ¿no? ¿De acuerdo, Ale? Sí, sí. ¿También? Sí, sí, yo sí de acuerdo, porque sí hay algunos, es decir, por eso sí hice yo énfasis al respecto, porque pues hay algunas cosas que están, si vaya, como esa reflexión, ¿no? Si somos demasiado duros, podemos rompernos nosotros mismos, o sea, nuestro modelo puede fracturarse. Claro. Y entonces sí, pero sí te pedimos, Pedro, por comunicar eso al equipo del diseño de modelo, que estén conscientes de esta primera implementación, de las situaciones que pueden surgir al respecto y el por qué, vaya, que no vayan a valorar cierta información como ambigua, ¿no? Sí se tiene claro qué vamos a hacer, pero vamos pues ahora sí que vamos a enfrentarnos a la realidad, ¿no? Ya durante las acte class. Y como es el doctor, o sea, el alumno también el lunes es donde va a conocer esta información. Sí, de alguna manera ya saben que es prueba, que es prototipo. Y pues de estos detalles que nos puedan decir, bueno, pues vamos es una retroalimentación que nos va a enriquecer para tomar decisiones al siguiente, no es una retroalimentación que nos va a decir, ¿por qué le hicieron condenados empezando por Pedro? No, es al contrario, y qué bueno que nos miden, y qué bueno que nos miden y que saben, porque también ya les hemos dicho, pues lo estamos aplicando, lo estamos haciendo, y la pauta, oigan, pues es que también hay tiempo en otras actividades que no nos ha permitido salir, también a última hora nos piden que cambiemos la descripción de la actividad, bueno, la estamos haciendo. ¿Que hay detalles para afinar? Sí, va a haber detalles para afinar, pero también se está haciendo mucho y se va a hacer mucho. Y aquí el punto sobre todo es que hasta este momento creo que, y ya aunque tuviéramos o quisiéramos los siguientes días hacer algo más, es la mejor apuesta que podemos hacer, ¿no?
en base a lo que tenemos ahora. Ya ahorita dependemos de cómo va a reaccionar nuestro público, ¿no? Sí. Porque como decía Alejandra, podemos anticipar o endurecer tantas cosas que pudiéramos especular, pudieran suceder, que nos vamos a desgastar y quizá lo único que vamos a generar es tensión, ¿no? En lo que estamos diseñando y al final pues va a seguir dependiendo de cómo lo ven nuestros públicos, ¿no? Entonces yo creo que este punto es la mejor apuesta que podemos hacer, ¿no? Claro, claro. Hay que ser flexibles como decimos, que es un modelo flexible, ¿no? Entonces también hay que dar cierta flexibilidad en algunos aspectos que se van a implementar por primera vez, que los alumnos también van a vivir por primera vez, al menos con nosotros en este modelo, y pues con base a eso ya es donde vamos a poder tener ese input para hacer ajustes, ¿no? Pero ahora sí que sí, concuerdo, o sea, sí es bueno prepararnos, tener la información lo más pronto posible, pero hasta que no se viva la situación, no es como vamos a poder tener esa mejor retroalimentación que de los mismos alumnos, ¿no? Claro. Exacto. Bien. Oye, me tengo que ir a una juntita a la que tengo que llegar bien puntual. Ok. Pero ¿cuándo? ya nada más que me queda pendiente, Ale, lo del examen final. El examen final, doctor, de lo de la revisión, usted ya nos dijo, bueno, si ustedes lo consideran, entonces César y yo estamos haciendo esa revisión a conciencia, van a actualizar los iconos, Okay. y pues bueno, y los recursos inmersivos, quedaron de confirmarnos, hubo ahí cambio de estafeta, ahora no lo lidera el equipo que nos lo presentó, pero vaya, sería pues y nada más esperar incluirlos dentro de las actividades colaborativas como espacios en donde pueden trabajar los alumnos. Así es. Y en el último, pues dejarlo como material de estudio, el de tipo de liderazgo. Y ya usted, por ejemplo, tiene esa libertad de, sí, ok, hago referencia a él en la clase, o no lo hago, o nada más vaya, con esa flexibilidad de utilizarlo. Perfecto. Entonces ya nada más en mis manos estaría lo del examen final y ya los otros 2 puntos los están viendo ustedes para cerrarlos. Exacto, sí, ¿Sí? así es. Bueno, entonces yo me concentro ya ahorita en terminar el examen final. Nada más te voy a hablar al ratito, espero a más tardar mañana en la mañana, Iván, para darte el dato del examen de medio término. Sí, Para yo que me espero su ayudes a llamada. jalar la base de datos. De hecho, ya la tengo la base, me la pasó Mabel. Ah, Entonces, perfecto. ya digo, pero de todas formas, con No, gusto, bueno, si ya la profe. tienes, genial, ya nada más hay que jalar la del examen de medio término. Sí, sería subirla, pero sí, Bueno, pero sí. yo me encargo de eso. Perfecto. Bueno, entonces yo veo lo del examen final y ya ustedes completan lo demás y con eso terminaríamos, ¿no? Perfecto. Ya nada más, Pedro, no sé si quieras que nos veamos y cuándo para ya revisar, cuando menos, yo pensaría las 2, 3 primeras pautas, ¿no? ¿Tiene Ya chance con el detalle. Viernes, Sí, 11 de la viernes mañana? sí, salvo a las 10. Yo también a las 10. 11 de la mañana, ¿le parece? 11. Mira, demos un poco de media hora, una media hora, porque la junta que tengo normalmente se extiende un poco, 11:30, si te 11 y parece. media. Y si Muy bien. pueden Iván y Alejandra, bienvenido, ¿no? Sí puedo el viernes a esa hora. Sí, muchas Sin gracias. problema. Muchas Perfecto. gracias. Okay. Entonces nos vemos si falta el viernes. Que tenga Hasta muy bien. Cuídense, que estén muy bien, ¿eh? Bye. Hasta luego, bye, bye.